Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha dado mucho de qué hablar, un relato que nos hace reflexionar sobre las decisiones, el amor y los caminos que elegimos en la vida. ¿Alguna vez se han preguntado hasta dónde estarían dispuestos a llegar por alguien? ¿Qué estarían dispuestos a dejar atrás? Bueno, pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar la historia detrás de esas palabras que resuenan con tanta fuerza. Demet Özdemir no lo dejaría todo fue por él. Increíble. Sí, vamos a explorar qué hay de cierto que se rumorea y sobre todo, que nos enseña esta posible renuncia de una figura tan admirada. Si son fanáticos de las historias que mezclan el mundo del espectáculo, las relaciones y las decisiones trascendentales, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera, no se perderán ninguna de nuestras próximas historias y podrán seguir disfrutando de contenido tan interesante como el de hoy. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque la trama que vamos a desenredar es digna de una telenovela, pero con el encanto y la intensidad de la vida real. Cuando escuchamos el nombre de Demet Özdemir, inmediatamente pensamos en talento, en carisma, en una estrella que ha conquistado corazones en Turquía y más allá de sus fronteras. Su camino en la actuación ha sido meteórico y su popularidad, innegable. Pero detrás de los reflectores, de los guiones y de las alfombras rojas, las vidas de estas figuras públicas a menudo se entrelazan con dramas personales que capturan nuestra atención y, francamente, despiertan nuestra curiosidad. La frase Demet Özdemir no lo dejaría todo fue por él surge en un contexto muy específico, y es ahí donde debemos poner nuestra lupa. Se ha especulado mucho sobre las relaciones sentimentales de Demet, como suele suceder con cualquier celebridad de su calibre. Sin embargo, hubo un momento en particular que generó un revuelo considerable. Hablamos de su relación con Oğuzhan Koç. Para quienes no lo ubiquen, Oğuzhan Koç es un músico y comediante muy conocido en Turquía. Su relación con Demet fue pública, y atrajo muchísima atención mediática. Y es precisamente en torno a esta relación que se teje la historia que hoy abordamos. La intensidad de su noviazgo, los momentos compartidos que veíamos en redes sociales, todo parecía indicar una conexión profunda. Ahora, ¿qué significa esa frase? No lo dejaría todo fue por él. La interpretación más directa, la que más resonó en los medios y entre el público, sugería que Demet Özdemir estaba en un punto de su vida, o de su carrera, en el que podría haber tenido que tomar una decisión drástica, elegir entre su prometedor futuro profesional y su relación con Oğuzhan Koç. Y la conclusión, según algunos, fue que ella optó por su carrera. Es decir, a pesar del aparente amor o la fuerte conexión, ella consideró que su camino profesional era más importante, o que la relación, en ese momento, no justificaba los sacrificios que ella creía que debía hacer. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué implica dejarlo todo? Para una figura como Demet Özdemir, dejarlo todo podría significar muchas cosas. Podría referirse a renunciar a proyectos importantes, a oportunidades laborales que la catapultarían aún más alto, o incluso a mudarse a otro país o a una ciudad diferente si la relación así lo requiriera. Podría implicar desacelerar su ritmo de trabajo, dedicar menos tiempo a su carrera para priorizar la vida en pareja. Y la frase al decir no lo dejaría todo fue por él sugiere que al final, la balanza se inclinó hacia su desarrollo profesional. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es implacable. Las carreras de los actores y actrices a menudo tienen una vida útil muy activa, y las oportunidades no siempre se presentan dos veces. Cada proyecto es una chance de consolidar su imagen, de explorar nuevos roles, de crecer artísticamente y por supuesto, de asegurar su futuro económico. Tomar decisiones que pongan en pausa o en riesgo esa trayectoria puede ser aterrador. Entonces, si Demet tuvo que elegir, o si el contexto de la relación la llevó a una encrucijada, es comprensible que su instinto de conservación profesional saliera a flote. Ahora, ¿por qué se dice que fue increíble? Aquí es donde entramos en el terreno de la admiración. Para muchos, Demet Özdemir ha construido su éxito con esfuerzo y dedicación. Verla priorizar su carrera, tomar decisiones estratégicas para su futuro, puede ser percibido como algo admirable, como una muestra de fuerza, ambición y autoconciencia. Es como decir, qué increíble que tenga tan claro lo que quiere, que no se deje deslumbrar fácilmente y que tenga la fortaleza para poner su camino profesional en primer lugar cuando sea necesario. La palabra increíble añade esa capa de respeto y asombro ante su determinación. Sin embargo,
Es crucial abordar esto con cierta cautela. Las vidas de las celebridades son a menudo objeto de especulación y de narrativas simplificadas. No siempre conocemos todos los detalles de una relación o de una decisión. Lo que para el público puede parecer una elección clara y tajante, en la realidad puede ser un proceso mucho más complejo, lleno de matices, de dudas y de emociones encontradas. Quizás la relación con Oguzankok tuvo sus propias complejidades, y la decisión de Demet fue el resultado de una serie de factores que van más allá de una simple dicotomía entre amor y carrera. Podríamos pensar en el concepto de compañero de vida. ¿Se puede encontrar un compañero de vida que además apoye y entienda las exigencias de una carrera tan demandante? ¿O es inevitable que en algún momento las prioridades choquen? La historia de Demet y Oguzhan, o la percepción pública de ella, nos invita a reflexionar sobre esto. Si una pareja realmente se ama y se apoya, ¿no debería el compañero estar dispuesto a adaptarse, a comprender las pasiones y los sueños del otro? La frase "no lo dejaría todo fue por él" podría interpretarse como una señal de que, quizás, la otra parte no estaba en la misma sintonía o que las exigencias de la carrera de Demet eran simplemente demasiado grandes para ser compatibles con la relación en ese momento. También es interesante analizar la presión que sufren las mujeres en el mundo del espectáculo. A menudo se espera que sacrifiquen sus carreras por relaciones, que se conviertan en madres a tiempo completo y dejen de lado sus ambiciones profesionales. Cuando una mujer como Demet Özdemir, en el apogeo de su éxito, parece priorizar su carrera, puede ser visto como un acto de empoderamiento, un mensaje de que las mujeres también tienen derecho a perseguir sus sueños y a no ser definidas únicamente por sus relaciones sentimentales. En este sentido, el increíble adquiere un matiz de reivindicación femenina. Además, pensemos en el timing. ¿Estaba Demet en un momento crucial de su carrera? ¿Estaba a punto de protagonizar una serie que la lanzaría a la fama internacional? ¿Estaba negociando contratos millonarios? El contexto de su vida profesional en ese preciso momento debió haber sido un factor determinante. Si una oportunidad laboral es única e irrepetible y la relación, aunque significativa, podría tener una trayectoria más incierta o adaptable, la decisión de proteger la carrera cobra sentido. Y aquí viene la parte intrigante. ¿Fue realmente así de tajante? ¿Hubo una conversación, una negociación, una despedida? Las historias que se filtran, los titulares que vemos, a menudo son solo la punta del iceberg. Podríamos estar imaginando un escenario dramático cuando la realidad fue mucho más mundana, o viceversa. Lo que sí es seguro es que esta frase se ha convertido en un punto de referencia, en una forma de describir a una mujer que, aparentemente, no ha permitido que el amor la desvíe de su camino profesional. Pensemos en las implicaciones para otras mujeres jóvenes que admiran a Demet. Su historia o la versión que se cuenta de ella puede ser inspiradora. Les dice que es posible tener éxito en sus carreras sin renunciar a su vida personal por completo, pero también que hay momentos en los que las decisiones difíciles son necesarias. Les enseña que su ambición es válida y que no deben sentirse culpables por perseguir sus sueños. La belleza de estas historias es que nos invitan a la reflexión sobre nuestras propias vidas. ¿Qué haríamos nosotros en una situación similar? ¿Hasta qué punto somos capaces de sacrificar por amor? ¿Y qué significa realmente dejarlo todo? Para algunos, dejarlo todo puede ser renunciar a un trabajo seguro por perseguir un sueño artístico. Para otros, puede ser mudarse de ciudad para estar con la persona amada. Las definiciones varían, pero la valentía de tomar esas decisiones es algo que todos podemos admirar. En el caso de Demet Özdemir, la frase "no lo dejaría todo fue por él" increíble se ha arraigado en la percepción pública. Sugiere una mujer con un fuerte sentido de propósito, que ha sabido valorar y priorizar su camino en una industria competitiva. El componente increíble resalta la admiración por su determinación y su aparente capacidad para tomar decisiones difíciles y estratégicas. Es un recordatorio de que si bien el amor es un componente vital en la vida de muchas personas, la realización personal y profesional también ocupa un lugar fundamental, y a veces, el equilibrio entre ambos exige elecciones valientes. Y la forma en que esta historia ha resonado es precisamente por eso, porque toca una fibra sensible en todos nosotros, la búsqueda del éxito, el papel del amor y la fuerza interior para tomar el control de nuestro propio destino. Para concluir, hemos explorado la fascinante historia detrás de la frase "Demet Özdemir no lo dejaría todo fue por él". Increíble. Hemos analizado las posibles interpretaciones de dejarlo todo en el contexto de una
carrera tan exitosa, y hemos reflexionado sobre por qué esta decisión podría ser percibida como increíble. Hemos visto cómo esta narrativa puede ser vista como un acto de empoderamiento femenino, una lección de priorización y, en última instancia, una invitación a pensar en nuestras propias decisiones de vida. Es un recordatorio de que las celebridades, como todos nosotros, navegan por complejas aguas de relaciones y ambiciones, y que a veces, las elecciones más admirables son aquellas que demuestran una profunda autoconciencia y determinación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante. Espero que hayan disfrutado de la historia tanto como yo al contarla. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué significa para ustedes dejarlo todo por amor o por una carrera? ¿Creen que Demet tomó la decisión correcta? Dejen sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leer sus reflexiones. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que disfrutan de este tipo de historias. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.